23 de septiembre de 2021. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado La curiosidad de Herodes. El Evangelio de hoy, tomado de Lucas capítulo 9, versículos 7 a 9, nos habla de la curiosidad de Herodes. Su círculo cercano le habló de un hombre llamado Jesús, quien además de hacer muchos milagros y de ser un predicador muy popular en algunos sectores judíos, estaba formando un movimiento con personas de toda clase: pescadores, cobradores de impuestos, miembros de los celotes, entre otros. El texto evangélico nos dice que cuando el tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, se enteró de todo lo que sucedía, quedó muy confundido, porque ante tantas historias que causaban admiración, algunos decían que Juan Bautista había resucitado de entre los muertos, otros que se había aparecido Elías, y otros afirmaban que había resucitado alguno de los antiguos profetas. A Elías, que había sido arrebatado al cielo en un carro de fuego en el siglo IX antes de Cristo, el pueblo lo esperaba, porque él vendría a calmar la ira antes de que estalle, a reconciliar a los padres con los hijos y a restablecer las tribus de Israel. Sobre Juan Bautista, Herodes dentro de sí decía: a Juan Bautista yo lo decapité. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir todo esto? Y tenía curiosidad de ver y saber quién era Jesús. El filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset, fallecido en 1955, habla de un proceso que se da en las personas en la búsqueda del saber. Primero, la admiración por lo que está sucediendo. Segundo, la curiosidad por investigar el porqué de todo esto. Y tercero, la adquisición del conocimiento. La admiración es ese asombro ante lo sorprendente e inesperado. A Herodes le llegó esa información sobre la gran estima que sentía el pueblo por Jesús, tanto por su predicación como por su cercanía hacia los más humildes y por los signos milagrosos que realizaba. Por eso unos decían que Juan Bautista había resucitado, o que Elías había regresado, o que un gran profeta había aparecido en Jerusalén. El segundo nivel para Ortega y Gasset es la curiosidad, advirtiendo que este vocablo tiene un doble sentido. Por una parte, un sentido peyorativo, que se puede expresar en el verbo curiosear. Este curiosear ha adquirido en muchos ambientes el significado de meter las narices en todo, de dejarse llevar por el apetito del espectáculo y de la morbosidad, y de querer saber la vida privada de los demás. Las personas que se dejan llevar por este tipo de curiosidad normalmente están poseídas por una serie de actitudes que buscan entorpecer la armonía y la felicidad de los demás. Esas actitudes son, entre otras, la envidia, los celos, la rivalidad, la ira, el miedo y el resentimiento. Eso pasó con Herodes Antipas, quien tenía temor por ese profeta desconocido, que algunos decían era Juan el Bautista, pero que el tetrarca había asesinado. Esa curiosidad de Herodes se mantuvo hasta el final, en los días de la pasión, cuando deseaba verlo por las cosas que se oían de él y porque deseaba cerciorarse de algún milagro. Ya antes su padre Herodes el Grande, también por miedo, había mandado asesinar a los inocentes de Belén, cuando los magos le contaron que habían visto la estrella
del nacimiento del Mesías. Pero también la palabra curiosidad tiene una significación positiva. Viene de la raíz latina cura, que significa curar, cuidar o mejorar. En el fondo es la preocupación por ver cómo marchan las cosas, a fin de buscar las estrategias apropiadas para que mejoren en la vida personal, familiar y social. En este campo hay unas cualidades que debe tener la persona poseída por ese bello atributo de la curiosidad: ser amiga de la verdad, obrar con justicia, actuar con valentía y administrar con transparencia y moderación. El tercer nivel es la adquisición del conocimiento auténtico y verdadero. Herodes quería ver a Jesús, conocerlo, escuchar sus discursos, darse cuenta de sus signos milagrosos. Para una persona contaminada por la soberbia del poder, por el deseo de popularidad, por el afán del placer o por el miedo a actuar en la justicia y en la verdad, es imposible llegar al conocimiento sincero de Jesús. Tan solo las personas sencillas y humildes poseen la inteligencia de la fe. Por eso Jesús decía: yo te bendigo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños y sencillos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Una pregunta para compartir en familia: ¿qué tipo de curiosidad cultivo en mi vida diaria? Unámonos a esta plegaria a María, mujer del asombro salvífico. María, tú que disfrutaste de la capacidad de asombro frente a la presencia del ángel de Dios que te anunciaba el cumplimiento de las promesas. Tú que escuchabas con santa curiosidad lo que decían de tu Hijo y conservabas todas esas cosas en tu corazón. Tú que fuiste tierra buena para guardar el verbo en tu corazón y entregarlo al mundo con generosidad. Danos la gracia, Madre, de contemplar con admiración los misterios de la vida y de la salvación. Concédenos la curiosidad cotidiana de conocer cada día un poco más a tu Hijo Jesucristo por medio de los evangelios y de los signos milagrosos que se derraman en el mundo. Queremos ser como la tierra buena, para que la semilla germine y dé frutos abundantes para la salvación del mundo. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.